Un saludo muy especial a todos los que a través de esta señal de palabras de vida, programación, que es un alimento espiritual para el alma, se hace manifiesta, se hace presente en este lugar. Saludamos a toda esa teleaudiencia, esos fieles oyentes, televidentes que pueden vernos en esta programación, recordándoles que esta programación es una programación auspiciada y dirigida por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, programación que es una programación espiritual, puntualmente espiritual, a través de la cual compartimos temáticas de interés para todos ustedes, guiados y dirigidos por la palabra de Dios. Así que a todos ustedes, personas que son partícipes ya, constantes partícipes de la programación, queremos saludarles de una manera muy especial a todas las personas que son parte de la membresía de las iglesias de la zona 57, quienes auspician, quienes sostienen este programa y esta programación. Queremos saludarles, queremos decirles que continúen ahí fieles a esta programación, que sigan ahí, que sabemos que esta programación está siendo de bendición para muchas vidas. Así que en esta hora pues damos inicio a esta programación que hoy estaremos llevando a cabo una temática que ya hemos venido tratando en días anteriores, en un día anterior, pero queremos que usted hoy continúe con esta bendición. Amado hermano, amado amigo, usted que nos ve en este momento, queremos saludarle y queremos que usted hoy se acerque con nosotros a la presencia de nuestro Dios, se acerque al conocimiento de Dios, se acerque a lo que Dios quiere para su vida. Y está en esta mesa de trabajo, me acompaña el pastor Jorge Humberto Henao, oficial internacional de la obra, a quien le saludamos en este momento. Pastor Humberto, Dios le bendiga. También a usted, pastor John, y a todos ustedes, amados televidentes, mi saludo fraterno, muy complacido de parte del Señor por la bendición y privilegio que conllevan la dirección de este programa, en la transmisión, así que mi abrazo fraterno y contento, pastor John, de acompañarles. Disculpamos al pastor Arturo y al pastor Dagoberto, quienes en otras ocasiones han estado acompañando el programa. Por razones de fuerza mayor hoy no nos acompañan, pero a ellos va también nuestro saludo muy especial y por supuesto la gratitud a todo el pueblo cristiano del Movimiento Misionero Mundial que nos apoya con sus oraciones, con sus donativos para mantener esta programación. Así que adelante en el nombre del Señor y permanezca, porque hay bendición de Dios para su vida en esta tarde. Por supuesto que sí, y queremos también recordarles que esta programación de Palabras de Vida a través de Televisión Ciudadana llega a todos ustedes a través de diferentes canales, a través de las diferentes difusoras de esta señal, a través de Claro, a través del 930, la señal del 930, si usted tiene Claro, a través de UNE, el canal 62, y si usted tiene la TDT a través del canal 29, a través de la señal de antena, usted puede recibir esta programación de Palabras de Vida. Así que todos ustedes que están allí atentos a esta programación, pendientes de lo que Dios quiere decirles, queremos primeramente acercarnos a Dios, presentarnos delante de Dios, pedirle que Él sea guiando esta programación. Así que usted que está allí en casa, le invitamos a que, si puede hacerlo, cierre sus ojitos y presentémonos juntos delante de nuestro Dios. Pastor Humberto. Amén. Padre Celestial, muchas gracias, porque nada acontece sin que tu voluntad lo permita. Amén, Señor. Hoy nos regala la bendición de usar una vez más este medio, estos recursos técnicos que hacen posible que la palabra tuya penetre a las casas, a los hogares, bendiga a las familias. Te presentamos nuestras vidas, la mía, la del pastor John, esperando que te dignes en tu misericordia usarlas como canal de bendición y de provecho para todos nuestros televidentes. Oramos por los problemas que posiblemente hayan, las necesidades que haya en cada vida, en cada hogar, en cada familia. Queremos, Señor, que la palabra corra y sea glorificada, y que tú uses, Señor, estos modestos esfuerzos para bendecir las vidas que han de vernos. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Bueno, Palabras de Vida el día de hoy llega bajo el auspicio de las iglesias del barrio Cañaveral, del barrio Florida Centro, de la iglesia Florida Centro, de la iglesia de la Trinidad y de la iglesia de Belencito, a través de las cuales queremos hacerle extensiva la invitación para que usted se acerque a la casa de Dios. En el día de hoy, pues, ¿quién más que nuestro pastor Humberto para invitarles a la iglesia de Cañaveral, allí a los servicios, a todo lo que se lleva a cabo allí en esta congregación? Pastor Humberto. Muchas gracias, pastor John. Sí, estamos cerca, no estamos tan distantes de la estación del Metrolínea, calle 34, número 2627 del barrio Cañaveral. Allí estamos reunidos martes, jueves, sábados y domingos, especialmente
el domingo, los días de semana a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Especialmente el culto dominical es un culto muy concurrido y es un culto de mucha bendición para toda la familia. Cuando deseen visitarnos, allí estamos para recibirlos con los brazos abiertos. Claro que sí, Pastor Humberto, y a todos los que también deseen acompañarnos a la iglesia de Florida Centro, a la iglesia de la Trinidad, la iglesia de Belencito, también le invitamos a que nos acompañe. En Florida Centro queda el lugar enfrente del hospital, allí de Florida, en la parte enfrente del hospital. Allí nuestro pastor Arturo Angarita con su familia y con la membresía de allí les está esperando. De igual manera, en la carrera 18, número 59152 del barrio La Trinidad. Allí nuestro pastor, el hermano Dagoberto Ayala, muy gustosamente les está esperando con su familia, con la membresía allí, con los hermanos del lugar. A todos también a la iglesia de Belencito en la calle 63A, número 1316. Es el lugar que Dios ha querido que estemos allí junto con mi esposa, mi hijo y mi familia y los hermanos allí, gloria al Señor, el grupo que Dios nos está permitiendo levantar. Estamos llevando a cabo los servicios el día martes, jueves 7 de la noche, domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde. Allí junto a la escuela usted puede llegar, un sitio un poquito difícil de llegar, pues tenemos que reconocer que siempre es una lomita para subir los que tienen que subir a pie, pero qué lindo que usted pueda ir a la casa de Dios, porque es que es muy importante, se hace necesario que nosotros escuchemos el consejo de Dios, escuchemos lo que Dios quiere hablarnos, Pastor Humberto, porque es que asistir a la casa de Dios es necesario para todos nosotros. Es, además de necesario, es útil, es provechoso. Amén. Es de mucha bendición. De manera que concurrir a un templo los domingos a recibir la enseñanza, en semana a orar, a interceder, está comprobado que mejora anímicamente. Amén. Desde el punto de vista psicológico, han comprobado los profesionales en la materia que orar todos los días hace que el alma se refrigere, que se oxigene, que el espíritu se recree. Es decir, la persona está en mejor estado de ánimo, es más eficiente desde el punto de vista laboral, tiene menos propensión a los conflictos y a las confrontaciones, de manera que por todos los aspectos asistir a la casa de Dios es una bendición. De ahí la invitación para que nos acompañe, experimentará y sabrá que lo que decimos es cierto, así que los esperamos. Por favor, tomen nota de las direcciones que hemos dado y yo sé que allí serán bienvenidos. Así es, y todos ustedes son bienvenidos a cada una de las congregaciones, a cada una de las iglesias que están allí establecidas en diferentes lugares de la zona metropolitana de Bucaramanga. Si usted tiene una iglesia, un lugar al cual acceder, un templo al cual usted reunirse, donde le prediquen la sana doctrina, donde le hablen la palabra de Dios, nuestras iglesias, las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, están abiertas para todos los que deseen acompañarnos. Así que les esperamos. Es más, en este momento vamos a presentarles unos mensajes de interés para todos ustedes, a los que quieran asistir, a los que quieran acompañarnos a alguna de nuestras congregaciones. Así que unos mensajes y ya regresamos.
Y bien, continuamos en esta programación de Palabras de Vida. Hoy, continuando con una temática que iniciamos en un programa anterior, hablando acerca del amor de Dios, porque es que el amor de Dios es una temática que ha sido muy controversial, una temática de la cual muchos se refieren a ella, pero de una manera equivocada, no de una manera bíblica, no de una manera real. Muchos, a través de su aplicación o de su conocimiento, intentan hablar del amor de Dios, pero equivocadamente lo hacen. Muchos, cuando hablan del amor de Dios, dicen: yo no creo que un Dios de amor vaya a condenar a alguien, yo no creo que un Dios de amor le vaya a mandar al infierno a alguien. Pero la verdad contraria a esta es que nosotros encontramos en la palabra la realidad del amor de Dios de una manera concreta, de una manera correcta. Y pues hoy en esta programación vamos a hablar de las características. Ya introdujimos el tema el programa anterior, pero en esta ocasión vamos a extenderlo, vamos a hacerlo más extenso respecto a estas características. El amor de Dios es la temática. ¿Es importante hablar del amor de Dios, Pastor Humberto? Por supuesto que no es, porque ese es el motivo principal de su advenimiento a la tierra. Por supuesto. Lo que lo trajo aquí a este mundo a padecer, a sufrir las penalidades físicas y todo lo que Jesús padeció fue movido por el amor de Dios, de manera que esa es la espina dorsal del Evangelio. Amén. Es la teología básica de la Escritura y de la relación Dios-criatura, creador-criatura, Dios-hombre, es su amor y su misericordia. De manera que el tema sí es muy actual, siempre lo ha sido, y hoy vamos a compartir de esto que tiene que ver con usted y conmigo. Así es, el amor de Dios es la expresión más profunda del carácter de Dios. Es lo que nos hace manifiesto la realidad de ese Dios al cual nosotros conocemos y le creemos. En programas anteriores hablamos acerca de la naturaleza de su amor y hoy vamos a hablar de las características. Iniciando con una de ellas, es entender que el amor de Dios es eterno. Si usted cree en la eternidad del amor de Dios, si usted puede ver en la palabra de Dios su eternidad, quisiera que nos acompañara al libro de Jeremías, capítulo 31, verso 3, nos dice la palabra de Dios: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por tanto te prolongué mi misericordia, lo que nos dice el versículo, y ahí nosotros podemos ver la realidad de ese amor que es eterno. Pastor Humberto. El término eterno alude a la naturaleza divina. Amén. Es decir, como Dios es eterno, eternos son sus atributos. Eterna es su misericordia, eterno es su amor, eterno es su poder. Todo lo que atañe al Dios soberano es eterno, porque esa es su naturaleza. De manera que también es bueno que digamos que la eternidad del amor de Dios no quiere decir que no va a expresar en un momento dado su justicia y su ira. Por supuesto. Porque hay que entender la revelación divina en el contexto de que ama, pero también odia. Porque esa es la contraparte del amor. ¿Qué odia Dios? Odia el pecado que arruina su creación. Odia al diablo que esclaviza su creación, sus seres queridos y amados. De manera que es bueno que en un momento dado también toquemos esta parte. Porque ese Dios de solo amor y solo dulcecito y solo afecto y solo perdón, ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es el Dios todopoderoso, amoroso, pero también justo. Y la justicia exige que al malo se le castigue y al bueno se le honre, se le recompense. Por supuesto que sí, y es que cuando nosotros analizamos la realidad de Dios y empezamos a conocer a Dios, tenemos en cuenta que su amor no va en contrariedad contra sus otros atributos. Nosotros encontramos, como decía el pastor Humberto, en la palabra de Dios, que además de Dios ser amor, Dios es justo. Dice, y que de ningún modo dará por inocente al culpable. Cosas como esas nosotros entendemos la realidad de Dios. No es que vamos a mirar el amor de Dios alejado a los otros atributos de Dios, no. La verdad es que vamos a mirarlo respecto a cada uno de ellos y vamos a mirar la eternidad de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 54 verso 10, dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pastor Humberto, aquí podemos ver que incluso la naturaleza puede desordenarse en cierto momento, pero el amor de Dios continúa. Permanece, porque la esencia de su naturaleza es el amor.
Amén. Pero miren ustedes que también dice, allí habla de la misericordia, que es otro de los atributos divinos, de manera que se conjugan el amor y la misericordia, que es precisamente la necesidad humana. Usted necesita del amor de Dios para perdón y de la misericordia para evitar el juicio. Amén. De manera que se conjugan estos atributos divinos y es muy hermoso hablar de esa naturaleza espiritual, de un Dios verdadero, que no cambia, que no modifica su amor hacia nosotros, que siempre nos ha amado y nos amará, y que ese amor hace que nos haga solemnes advertencias también según su palabra. Así es, qué hermoso es nosotros poder ver que incluso en momentos de adversidad Dios va a extender su amor hacia nosotros. Por lo menos en el verso dice, los montes se moverán. En dicho caso de que ocurra algo como eso, un desastre natural, dice, los collados temblarán. ¿Qué tal que pasara eso en nuestros días? ¿Que pasara eso en nuestros medios? ¿Quiere decir acaso que el amor de Dios se acabó? ¿Quiere decir acaso que el amor de Dios no se hace manifiesto para con nosotros? Por supuesto que no. La verdad es que el amor de Dios permanece. El amor de Dios es eterno, se hace real. Y quiere decir esto que de pronto hay personas que puedan en algún momento de la historia no haber experimentado el amor de Dios. Por supuesto que no. Nosotros desde que conocemos por la historia, por los libros, por lo que hemos aprendido desde el principio, el amor de Dios se ha hecho manifiesto, Pastor Humberto. Todo el tiempo, aún antes de Cristo. Amén. Vemos que por ejemplo el arca de Noé fue preparada por un acto de bondad y de amor y de misericordia, es decir, preservar la especie. En los tiempos de los juicios que cayeron sobre Egipto, fue precisamente para preservar a su pueblo, para conservarlo. Hay un hilo de amor desde Génesis hasta Apocalipsis que marca que todo el que se acoge a ese amor, a esa bondad, a esa misericordia divina, es protegido en la dispensación de la ley y en la dispensación de la gracia. De manera que estamos ahora en la de la gracia. Y es muy bonito hablar de esto porque es que lo encontramos, no solo en las páginas bíblicas, también en nuestra experiencia, Pastor John. Amén. Todas las vidas que hemos tenido ese encuentro con Dios, sabemos del amor de Dios por experiencia, no por teoría. No nos lo contaron, el amor se siente, se percibe. Es como ese vínculo padre e hijo, madre e hijo. Ese abrazo de ese pequeño cuando apenas tiene un añito, poco más, y empieza a evidenciar ese amor, esa empatía, ese vínculo irrompible de esa mamá para proteger a su hijo se siente. El bebé percibe que la mamá lo ama y el padre o la madre siente uno en el afecto de sus hijos que hay esa correspondencia, esa reciprocidad. De manera que con Dios es algo parecido, pero es mucho más alto y más sublime que el amor humano. Qué hermoso esto, nosotros poder entenderlo. Hay diferentes citas de la palabra del Señor que nos muestra la realidad de esto, porque cualquiera pueda creer, Pastor Humberto, de pronto si no está sintiendo el amor de Dios, quiera creer o pensar que el amor de Dios no se acerca a su vida, no se hace real porque se acabó el amor de Dios para él. No se acaba. Lo que pasa es que la persona que habla o siente que Dios no lo ama es porque hay otros sentimientos en su corazón. Está el odio, la amargura, está el resentimiento, está la ira acumulada, están los celos, las contiendas, una cantidad de factores que anestesian su conciencia y no le permiten experimentar. Por eso es que los analgésicos tienen ese efecto y es que anestesian el cerebro. El dolor sí está ahí, pero al anestesiarlo no percibe las sensaciones de dolor, de ardor, es decir, el físico. Y el pecado tiene ese efecto en la conciencia humana. Lo anestesia y el amor de Dios está latente, está esperando para manifestarse. Pero esa conciencia entenebrecida, que es una palabra que usa Pablo en varias de sus epístolas, pues no le permite experimentar. Y él en esa condición, pues arguye que Dios no lo ama. No es que no lo ama, es que su condición pecaminosa no le permite entrar al amor de Dios al corazón. Porque eso hay que saberlo, que es incompatible. El amor, la santidad, la misericordia, el poder de Dios, su pureza, son incompatibles con el pecado. Al estar el pecado, pues obviamente no hay la experiencia, simultáneamente no se puede sentir el amor de Dios y la experiencia pecaminosa simultáneamente porque son incompatibles. Pastor, un ejemplo, por ejemplo, una persona o una mujer que en este momento de pronto está siendo abandonada por su esposo, está siendo dejada por su pareja, pueda sentirse abandonada, pueda sentirse despreciada y pueda sentir que incluso en estos momentos el amor de Dios no se hace real en su vida a razón de las experiencias o las circunstancias temporales que está viviendo. Exactamente. En ese momento su mente está confusa porque está siendo víctima de una vulnerabilidad tremenda.
Y eso pasa. Entonces, en esa condición, ¿cómo? Pero incluso hay muchas mujeres, y tanto en la Biblia como en la vida, en la historia, que han tenido experiencias con Dios en ese momento. La Biblia habla, por ejemplo, de la viuda de Naín. Iban hacia el cementerio con su hijo que era muerto, era el único, y dice que se encontraron las dos caravanas, el grupo que venía con el féretro y el grupo que acompañaba a Jesús. Se detuvo allí, ella lloraba y Jesús le dijo: no llores, y oró por ese muchacho y le devolvió la vida. De manera que en ese momento la luz de Cristo vino a ella, el perdón vino a ella, y vino la experiencia gloriosa del amor de Dios en su corazón. Ah, qué hermoso esto. Es más, nosotros encontramos ejemplos muy puntuales y que el Señor hace manifiesta estas correlaciones de circunstancias que pueda vivir una persona para mostrar la realidad de su amor. Le invito a que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 54, y vamos a leerlo del verso 6 hasta el verso 8. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, Isaías 54, 6, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Qué hermosa es la palabra del Señor al encontrar nosotros versículos de estos y que nos hablan de la realidad del amor de Dios, porque aunque alguien temporalmente pueda no sentir el amor de Dios, no quiere decir que el amor de Dios se haya acabado. En ninguna manera. La experiencia humana, por dolorosa que sea, no anula el amor de Dios. Amén. Además, el hombre es una criatura y Dios es el soberano, de manera que ninguna conducta humana anula los atributos divinos. Sencillamente no los experimenta por la condición que ya mencionamos, pero el amor de Dios permanece, allí está latente, esperando la oportunidad. Es como la semilla necesitada. La semilla tiene un poder de germinación que se conserva por años, incluso por centurias y hasta por milenios, hasta que las condiciones no estén dadas de humedad, de lluvia, de esto. La semilla percibe adentro la vida que está latente y entonces empieza a hundir sus raíces, capta la humedad y emerge y germina. Y el pecado hace que sea árido el entorno. Entonces el amor de Dios no florece en ese corazón lleno de odio, de amargura, de vicio, de depravación, de suciedad. ¿Cómo va a germinar el amor de Dios allí? Pero cuando esa semilla se le permite que la lluvia de la palabra, que este programa, que esta lectura bíblica, que esta meditación, esta reflexión llegue, de pronto la persona experimenta la necesidad y siente ello y empieza a buscar a Dios y empieza a germinar. Bendito su nombre, y a producir, y por eso es que Dios nos cambia nuestra forma, y por eso los frutos ahora son diferentes a los que antes teníamos, porque está Cristo en nosotros y su amor en nuestros corazones. Ah, qué bueno nosotros poder ver cómo el amor de Dios, incluso en momentos de debilidad o incluso cuando nosotros hemos fallado, cuando nosotros hemos cometido errores. El verso 8 del cual nosotros leímos dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Cuando incluso alguien comete un error, cuando alguien falla, cuando alguien falta a lo que sabe que debe hacer, qué hermoso que nosotros podamos ver que el amor de Dios está ahí, porque es que, Pastor Humberto, creo que ahí en este ejemplo de con un poco de ira se puede ver el ejemplo de un padre cuando se enoja por algo equivocado que hace su hijo, por un error que alguien comete. Es que precisamente el amor hace que se corrija. Amén. Porque solo amor desequilibraría al hijo. Tiene que haber el balance perfecto entre amor y disciplina. Amén. Y entonces cuando él dice con un poco de ira, es que hay que corregir al ser humano para que enderezca el rumbo. Amén. Sencillamente es una manera de expresar el amor, porque es que el amor se expresa también de esa manera, evitándonos ¿cómo le digo?, el caer en el pecado para que la justicia no venga. La misma motivación que tenemos los padres para corregir a nuestros hijos, para evitarles la cárcel, la delincuencia, el vicio, para hacer de ellos ciudadanos de bien y personas temerosas de Dios, de manera que esa motivación en pequeña escala no muestra a gran escala la que Dios hace con nosotros. Toma la vara de la corrección y nos endereza el rumbo para que caminemos rectamente.
Amado amigo, si usted está viviendo circunstancias a través de las cuales usted siente que el Señor se ha enojado con usted, que está airado, no quiere decir que Dios no lo ame. Por el contrario, lo que quiere decir es que Dios quiere corregirle ese camino equivocado que usted está llevando. Quiere que usted torne su vida a Él, que usted cambie su estilo de vida, su manera de actuar y decida vivir conforme a los principios bíblicos. Vamos a ver unos mensajes y ya regresamos. Y bien, continuamos en nuestra programación de Palabras de Vida, hoy con la temática el amor de Dios, hablando acerca de sus características y de que Dios es eterno y su eternidad y su amor se hacen manifiestos en todos nosotros. Así hayan pasado momentos difíciles que uno crea que Dios no está ahí, la verdad es que nosotros podemos experimentar el amor de Dios. Y hay un versículo muy hermoso al cual queremos hacer alusión en este momento, Isaías 49, 15 y 16. Dice la palabra del Señor para todos los que pueden ir allá a la Biblia. Le invito a que me acompañe. Dice la Biblia: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice la Biblia: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esto nos habla de la eternidad del amor de Dios. Qué hermoso, Pastor Humberto, que incluso compara un amor tan esforzado y tan sacrificial como el amor de una madre, que es casi imposible que una mamá se olvide de su hijo. Y dice el Señor: si existe ese caso, incluso yo no lo haré. El ejemplo materno se puede usar como muy débil ilustración de lo que es el amor de Dios, solo para mencionar que el amor de Dios es infinitamente superior, que va más allá, porque hay mamás que regalan a sus hijos, los maltratan, hay mamás que los dan a luz y los dejan en una caneca de una basura, pierden la naturalidad y el sentimiento, el afecto. Pero el Dios del cielo dice: aunque ellas lo hagan, yo no lo haré, para mostrar que está más arriba su amor y su misericordia. De ahí que rechazar esa bondad, esa misericordia, esa gracia divina sea tan, ¿cómo les digo?, de una manera como tan cruel de parte del humano. Amén. Si Dios hace tanto esfuerzo, envió a su Hijo Jesucristo, lo expuso al madero, a todo lo que en esta tierra padeció por amor a nosotros, lo más correcto, lo más lógico, lo más condescendiente con ese acto divino es que uno corresponda.
¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados, viviendo rectamente para Dios. De ahí que rechazar ese sacrificio por su profundo amor que lo movió sea tan terrible que no hay otra cosa que la condenación eterna para quien lo rechace. Hebreos dice que el que rechaza y tenga por inmunda la sangre de Cristo, no hay para él más misericordia, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. De manera que rechazar el amor de Dios expone a quien lo hace a todos los juicios divinos, porque es que fue lo máximo que Dios pudo hacer por nosotros. Así es, y notar en este versículo a mí me parece bastante curioso que hoy, pastor, creo que en el pensamiento del común, en el pensamiento de la gente, muchos creen que la expresión del amor de una madre es lo máximo. Muchos creen que es lo máximo, pero realmente, incluso pues en el Señor hace este ejemplo para mostrar que su amor ni siquiera puede compararse. Ni siquiera puede compararse. Que sea una débil ilustración, como ya lo dijimos, porque pues es un amor profundo, pero hay excepciones. Sí. Hay mamás crueles, también los hay papás, etcétera, etcétera, pero el amor de Dios es tan profundo que no existe la posibilidad de que Él traicione a uno de sus hijos, que nos abandone jamás. Sí nos corrige y nos endereza el rumbo cuando queremos como dar que hacer, pero continúa su amor y su misericordia. De ahí que el que rechaza ese amor, reitero, se expone al juicio sin misericordia, porque es que es un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, como dice un himno de la himnología cristiana. Amén. Qué hermoso nosotros ver. El verso siguiente dice: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Ahí está hablando puntualmente de Jerusalén, está hablando de Jerusalén, en donde Dios en su amor y misericordia tiene como ese amor especial. Y creo que nosotros estamos viviendo en tiempos finales que podemos entender que la realidad del amor de Dios por esta ciudad creo que se hace manifiesta incluso en tiempos apocalípticos, en tiempos difíciles de los últimos tiempos, de las diferentes catástrofes o desastres que van a ocurrir en los tiempos finales. Qué hermoso que nosotros podamos ver que el amor de Dios, incluso en los momentos más duros, Él se hace manifiesto. Pero pastor, hay un salmo que hace alusión mucho al amor de Dios o a la misericordia de Dios. Es el Salmo 136, que tiene un final cada uno de sus versos hablando de Dios, y dice: porque para siempre es su misericordia. Una pequeña acotación, pastor, sobre el comentario anterior, y es que el amor de Dios no solamente es individual hacia el humano, sino a veces colectivo, como es el caso de Jerusalén. Amén. Como es el caso de Israel como nación en el antiguo pacto y aún actual, y como es el caso de la iglesia de Jesucristo, quien en el Nuevo Testamento se le presenta como la novia de Cristo. Amén. Objeto de su amor, de su cuidado y de su bondad. Yendo al Salmo 136, hace una expresión de una de las bondades de Dios, y luego añade en la segunda parte de cada texto: porque para siempre es su misericordia. Amén. Y ese es un cántico que entonaba el pueblo judío en las sinagogas como expresión de gratitud hacia Dios, de ver que esa expresión era así. Entonces un grupo se cantaba antifonal. Amén. Un grupo expresaban la primera verdad. Por ejemplo, uno decía: alabad a Dios, al Dios de los cielos, de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Amén. Respondían los otros. Otros decían: al único que hace grandes maravillas, y ahí respondían: porque para siempre es su misericordia. Es como comparando actual, cuando uno expresa una verdad en el púlpito y el pueblo dice: amén, gloria a Dios. O sea, están asintiendo con su expresión que eso que está diciendo es verdad, porque lo saben o porque lo sienten. De manera que ese salmo está cargado de gratitud para con Dios. Es un cántico de alabanza para Él. Así es un cántico que expresa y reconoce el amor eterno de Dios para con su pueblo, el amor eterno, porque es que este salmo, si usted se pone a analizar todo lo que dice cada uno de los versos o los versículos de los cuales nosotros encontramos, habla puntualmente de cada una de las experiencias que tuvo que vivir el pueblo de Israel, todas las cosas que le pasaron, que Dios venció a un rey, que Dios venció a otro rey, que Dios les suplió en tiempo de necesidad, que Dios envió una columna de nube en tiempo de dificultad, que Dios hizo tantas cosas. Y cuando nosotros miramos en la realidad de nuestras vidas todo lo que Dios ha hecho, tenemos que reconocer que su amor permanece para siempre y para siempre es su misericordia. Pastor Humberto, creo que encontrar la misericordia de Dios, encontrar el amor de Dios, encontrar todos esos atributos respecto al amor de Dios en nuestras vidas, nos hace entender que desde el principio hasta el fin
la misericordia de Dios, el amor de Dios se hace manifiesto. Usted ha hablado acerca de esto, donde un día llegará, cesará la misericordia de Dios. Cesará la misericordia de Dios y empezará la justicia de Dios, cuando la ira de Dios recaiga sobre aquellas personas. Nosotros decimos porque para siempre es su misericordia. ¿Quiere decir eso, Pastor Humberto, que cuando venga la justicia de Dios se va a acabar el amor de Dios? En ninguna manera, porque son etapas, son temporales. A ver, es bueno ubicarse en el contexto dispensacional, porque tiene su ciclo, la historia. Amén. Por ejemplo, este Salmo 136 es una recopilación de los actos de bondad de Dios para con Israel. Amén. ¿Sí? Y a la vez que usted mencionaba, las personas también tenemos un comienzo y miramos para atrás y vemos una cantidad de actos de bondad de Dios que nos hacen adorarle y bendecirle. Entonces, en el momento en que la justicia de Dios se manifieste, no quiere decir que la misericordia se ha acabado. Sencillamente es un paréntesis para juzgar y castigar, dice la Biblia, esta palabra, a aquellos que rechazaron esa bondad y esa misericordia. Amén. Pero sigue para con el pueblo redimido. Sigue esa expresión de amor y de bondad ya en su presencia. Ya habrá cánticos, ya habrá adoración, porque será cielo nuevo, tierra nueva. Será otra dimensión de la vida. Pero allí también habrá de parte de los redimidos adoración, alabanza, gratitud. Por eso se usa la frase bíblica, por los siglos de los siglos. Amén. Que es una forma de expresar la eternidad de Dios. De manera que el que es temporal es el hombre. El que es efímero es el hombre. A él vienen los juicios, a él viene o la misericordia o el perdón. Pero cuando todo esto pase y venga entonces la eternidad futura, estará la misericordia del Señor con el pueblo, y estaremos adorando y bendiciendo al Señor en otra dimensión, no expuestos ya a las presiones de esta tierra, a las circunstancias de aquí, a las guerras, a todo aquello, sino en una dimensión espiritual que llenará todo nuestro ser, y llenaremos la gloria del Señor de alabanza, de gratitud por lo que hizo por nosotros. Mire, pastor, aquí hay un versículo muy maravilloso, el Salmo 103, el verso 17, dice muy puntualmente acerca de esta realidad de la cual usted habla. Dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Escuche esto: sobre los que le temen. Amén. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. De los hijos. Es precisamente por eso, porque hay una eternidad pasada y una eternidad futura. Amén. El ser humano está dentro de esos dos márgenes, ninguno es eterno. Entonces, atrás está la eternidad pasada antes de. Amén. Y luego que vengan los juicios que Apocalipsis menciona, el milenio, el juicio ante el gran trono blanco, el Satanás echado al horno de fuego por los siglos de los siglos, cuando cese toda guerra, toda circunstancia en este diminuto planeta. Amén. Entonces seguirá la eternidad futura, a la cual tendrán acceso los redimidos, ya no en la naturaleza humana, ya no en esta condición finita, limitada, sino en la dimensión espiritual, en un cuerpo glorificado. Y por eso la frase desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Y la frase final del Salmo 103, 17 dice: y su justicia, que también vendrá sobre los hijos de los hijos. Esto quiere decir de generación en generación, que es otra frase que es muy frecuente en la Escritura. De manera que cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de ese paréntesis de la raza humana, donde se puede disfrutar del amor del Señor. Amén. De su misericordia y de su bondad. Cuando ese paréntesis se cierre, ya el programa de Dios con la humanidad habrá llegado a su término, y entonces ya el amor de Dios no se aplicaría en el sentido de ahora. De ahí que hay que aprovechar la oportunidad. Amén. Qué importante que nosotros nos acerquemos a Dios ahora que hay tiempo. Dice la palabra del Señor que buscad a Jehová mientras Amén. Puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Qué lindo que nosotros podamos acudir a Dios, acudir al encuentro con Dios, a percibirnos de la condición que estamos viviendo para acercarnos a Él, para buscarlo a Él. Porque es que, Pastor Humberto, creo que muchas personas, y es la verdad, cuando se habla del amor de Dios, muchos dicen: no, yo no creo que Dios me vaya a castigar. Yo creo que si Dios me ama, Dios me va a dejar así como yo estoy. Dios me va a dejar así como yo estoy, y no va a haber ningún problema con Él. Está equivocada la persona que así razona. Amén. Por la sencilla razón de que Dios nos dio un libre albedrío y un sentido común para percibir, y nos dio una conciencia. Romanos 2:15 habla de que la conciencia acusa o defiende. Amén.
De manera que cuando usted siente que su conciencia le acusa, es porque allí está la luz divina mostrándole que debe corregir ese camino y debe abandonarlo. Cuando la conciencia lo defiende, es decir, siente la paz interior, producto de su arrepentimiento, es que Dios le está diciendo que continúe así, porque Dios permite internamente, dejó esa luz, es como la luz del semáforo, que advierte, pase, no pase, prevéngase. De manera que el que piensa que Dios me va a perdonar de todas maneras está equivocado, porque está la oportunidad de hacerlo ahora. No deje para última hora, porque la oportunidad puede no darse. Un accidente fortuito, una circunstancia momentánea, una situación en la cual no hubo opción de arrepentimiento. El arrepentimiento y el aceptar el amor de Dios demanda una reflexión, un análisis. Y no es de momento ahí en unos segunditos. Esto es el programa que Dios tiene para nosotros, es que dimensionemos su amor, lo disfrutemos, lo vivamos, lo experimentemos y a su vez lo compartamos con otros ahora que hay la oportunidad. Así es, Pastor Humberto. He sabido de infinitas situaciones donde muchos tienen remordimiento por no haber expresado su amor a tiempo. Encontramos diferentes casos, incluso dentro de la misma familia, de personas que un ser querido tuvo que partir y ay, hubiera sido esto, hubiera sido aquello, con tal lo hubiera ayudado, lo hubiera abrazado, lo hubiera besado, le hubiera dicho que lo amaba, pero ya es demasiado tarde. De la misma manera ocurre con la realidad del amor de Dios. Cuando nosotros sabemos que Dios se hace manifiesto y que Dios se hace real, es el tiempo de buscarlo, es el tiempo de acudir a su encuentro antes que sea demasiado tarde. Es que hay que aprovechar la oportunidad, de ahí que el texto que usted citaba, buscarle en tanto que está cercano, ¿sí? Porque está cercano, su amor es ahora. Luego que se cierre esa puerta, esa oportunidad, entonces ya no habrá expresión de amor de Dios, sino de su justicia. De manera que hay que acogerse a ese decreto de amnistía que emana del Calvario. Ahí están discutiendo en estos días, ha habido mucho debate a nivel político por si se perdona o no se perdona, si tienen derechos aquellas personas que cometieron delitos atroces. Todo eso es a nivel político que se discute. Y resulta que a nivel divino Dios estableció unas pautas, arrepentimiento y conversión, para que sean borrados vuestros pecados, es la expresión del amor de Dios, ¿sí? Si no quisieres y fueres rebeldes, dice otro texto en la Biblia, que seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Entonces el amor de Dios es en este ciclo y que está próximo a concluir por la maldad humana. Dios está abriendo sus puertas y están entrando miles y miles de hombres y mujeres entendiendo esta oportunidad y viviendo para Él. Usted por favor no puede quedarse, amigo mío, hermano descarriado, hay que reflexionar, hay que volver en sí antes que sea demasiado tarde. Así es, pastor, y es que creo que hay una gran cantidad de personas que suelan estarnos viendo y puedan estar entendiendo esta palabra, y creo que Dios quiere referirse a usted. Si usted está viviendo alejado del amor de Dios, alejado de la vida de Dios, alejado del conocimiento de Dios y del temor de Dios, porque es que es muy importante el amor de Dios, ya lo hemos hablado en algunos versículos anteriores, algunas ocasiones anteriores, hemos mostrado que el amor de Dios se hace manifiesto en aquella persona que teme, aquella persona que tiene temor a la palabra de Dios, que se acerca a Dios, que sabe que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan, que sabe que tiene esa necesidad de acercarse a Dios. Si es su caso, le invitamos, acérquese a Dios, búsquelo a Él, que Dios, estoy seguro, estará dispuesto a escucharle y a acercarse, dependiendo de la condición en la cual usted se encuentre y con la actitud de humillación con la que usted se acerque a Él. Así que vamos a ver unos mensajes y ya regresamos.
bueno, continuamos aquí con la programación de Palabras de Vida, ya llegando a la parte final de esta programación, hablando acerca del amor de Dios, entendiendo que el amor de Dios quiere hacerse manifiesto a todos nosotros, que nosotros como seres humanos debemos estar atentos a ese amor, debemos estar receptivos a todo lo que Dios hace, que usted no sienta que Dios no está interesado en usted, que Dios no quiere ayudarle, que Dios no quiere involucrarse en su familia, que Dios no quiere involucrarse en su vida. No, por el contrario, usted verá por la palabra de Dios que Dios no quiere que usted se pierda, que Dios no quiere que usted sea parte del camino correcto, que usted busque a Dios. Qué lindo que nosotros podamos ver, porque además de todo lo que hemos hablado, de las características del amor de Dios, de su misericordia, de ese amor eterno que Él tiene para con nosotros, también podemos ver que es un amor de pacto. Un amor de pacto, dice Deuteronomios capítulo 7, verso 9, conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Mire lo que dice: a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es un amor de pacto, es un compromiso que Dios hace con aquellos que le aman. Yo no sé si usted quiere experimentar este amor. Qué hermoso este amor. Mire lo que dice Pastor Humberto: a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es bueno que digamos aquí, Pastor John, que el amor de Dios en cierta manera está condicionado. Amén. A la reacción humana, a la respuesta humana. Amén. Dios ama, pero también corrige. Aquí dice que ese amor está pactado, es decir, un compromiso. Yo doy, dijo Jesús, dijo Dios, entrego a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, mire la condición, todo aquel es que se secciona una parte, no es para todos. Amén. Amó a todo el mundo, pero ¿a quién se manifiesta ese amor? A todo aquel que en Él crea. Y amén. Creer en Cristo implica arrepentimiento, conversión, implica vida recta y vida de testimonio, de moral, de principios, de valores, e implica una obediencia a Él. De manera que cuando Deuteronomio lo dice, sencillamente está anticipándose aquella condición amén. Que está en Juan 3:16, y es a los que aman y guardan sus mandamientos. Amén. Eso está muy claro. Y dice aquí hasta 1000 generaciones, o sea, si una generación ama y la otra y la otra y la otra y así, el amor de Dios nunca se apartará de esa descendencia. Amén. Pero si otra persona se sale de allí, como la oveja descarriada, se aparta del redil, pues obviamente no goza de las bendiciones que el grupo, el rebaño, sí tiene. De manera que es muy importante que digamos esto también, porque es que el amor de Dios está condicionado según este versículo de Deuteronomio 7:9. Pastor Humberto, acá yo puedo pues entender una parte muy importante acerca de lo que usted hablaba, de que el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa creer en la realidad del Señor Jesucristo, tiene un problema muy serio. O sea que aquí el amor de Dios se hace manifiesto, y como usted dice, es un amor condicionado a creer en el Señor Jesucristo. Así que aquellas personas, Pastor Humberto, que creen en otros dioses, que creen en otras deidades así mal llamadas, que dan por razón de que por lo menos Buda es Dios, que dan por razón que Alá es Dios, que hay otros dioses, ¿será que el amor de Dios se hace manifiesto también a ellos? Mire, la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La persona puede creer lo que quiera, pero Dios ha diseñado un programa para la tierra y para los humanos de una manera clara y concisa. Amén. Si un humano se sale de ese margen, obviamente se excluye él por su conducta. Amén. Porque ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ninguno de ellos son dioses en la mente de las personas que los creen así, pero bíblicamente es este. Y miren la condición de Dios justamente. Después voy a leerles Juan 3:16, muy citado al principio de esta programación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, escuchen la condición, no se pierda. Perderse es condenarse, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18, escuchen esta condición: el que en Él cree, que es un acto de la voluntad creer, no es condenado, pero el que no cree, que también es un acto de la voluntad, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Así está muy claro. Está el amor de Dios ofrecido, pero si la persona escoge, porque tenemos la facultad de libre albedrío, escoge el mal, pues es el mismo quien se expone al juicio divino, a la condenación eterna. De manera que cuando hablamos de este amor de Dios es porque hay que acogerlo, y al acogerlo sentimos la bendición de Dios. Miren, no le teman, amigos míos y hermanos, a que el amor de Dios es poca cosa. Sí. Esto es infinitamente superior a todo lo que el mundo ofrece. El amor de Dios es una experiencia tan profunda que toda experiencia pecaminosa se hace mínima e insignificante ante esa grande misericordia del Señor. Se los habla una persona que a los 19 años ya había experimentado pecado. Por mi origen, yo soy bayuno, hijo de paisas, persuasivo, parlanchín que fui cuando jovencito. Yo desde muy temprano empecé a dar guerra, como dicen por ahí. En la escuela, en el colegio, yo fui el presidente del centro literario, ya me perfilaba, y esa situación me llevó a pecar. Pero cuando yo experimento el amor de Dios en mi vida, el 13 de diciembre del año 76, yo encuentro que esto es infinitamente superior, y eso me ha llevado hasta el día de hoy a perseverar, y aspiro a terminar mi carrera con gozo, como dijo Pablo, porque esto es infinitamente superior a cualquier placer temporal, a cualquier experiencia pecaminosa. Tener la paz en el corazón, dormir tranquilo, tener un hogar que lo valore a uno, una esposa que lo ame, unos hijos, ya unos nietos que me dicen no, ¿sí? Es una vida tan hermosa, tan gloriosa, que sería egoísta de mi parte no compartirla con ustedes. Amén. ¿Cierto, Pastor Johnny? Con todo. Claro que es sí. Ahí el motivo por el cual servimos al Señor también, por amor. Así es, qué hermoso nosotros poder vivir gracias a ese amor. Como cuenta el pastor Humberto, es la realidad que los que conocemos a Dios, los que hemos experimentado el amor de Dios, tenemos el compartir ese amor. Si Dios ha sido tan bueno para con nosotros, ¿por qué rehusarnos a compartirle esa realidad del amor de Dios para con todos los que pueden vernos? Pero pienso, pastor Humberto, en este momento, pienso que hay una realidad, no sé si hay algunas personas en este momento que... Y hablo puntualmente de personas con temor de Dios, personas cristianas que de pronto han sentido en cierta manera la ausencia del amor de Dios a razón de las circunstancias difíciles que puedan estar pasando. Y no, eso es normal. Todos los cristianos en un momento dado hemos pasado por esa experiencia. Porque es que el Señor a veces se distancia como de un tiro de piedra. Amén. Recuerdan ese versículo bíblico, para ver qué hacemos. Y hemos llegado a tener esa experiencia. Juan el Bautista, estaba un hombre que fue el precursor de Cristo, y estando preso, él veía que otros reos o otros internos eran visitados. ¿Y por qué Jesús no viene? Incluso venían los discípulos de Jesús allí a visitarlo, pero Jesús mismo no aparecía. Hasta que un día, producto de su preocupación y de la incertidumbre, le manda a preguntar a Jesús: esperamos a otro, ¿eres tú el que había de venir o espero a otro? O sea, si eres tú, ¿por qué no vienes? Si yo te preparé el camino y todo. Y miren que curiosamente Jesús no fue a liberarlo. Tampoco hubiera necesitado. Bastaba un ángel de Jehová como lo mandó cuando Pedro estaba preso. Amén. La pregunta humana es ¿por qué Jesús no lo sacó a tiempo? ¿Sí? ¿Por qué vinieron los elogios y el reconocimiento para Juan? Fue después de muerto. ¿Sí? Él pudo haberlo hecho. Es una lección que el amor de Dios actúa a veces de esa manera. Y el elogio, el reconocimiento para Juan, la exaltación, vino después que murió, y murió de una forma ignominiosa, murió decapitado por denunciar el pecado. De manera que todo ser humano en un momento dado sentimos que como que Dios está lejos, y es para ver qué hacemos, pero Él no está lejos, Él está cerca, porque su amor y su misericordia son grandes de verdad. Y vuelve otra vez la experiencia del gozo, de la alegría, y así a veces se prolonga un poquito esa experiencia. Hermanos que están diciendo, pero tantos años con lo mismo, orando por la misma situación, ¿qué pasa, pastor? Tranquilos, el amor de Dios sabe. Si no nos quita el aguijón en la carne, nos da la fortaleza para soportarlo, pero que nos ama, nos ama. Así es, pastor Humberto, y yo creo que es el momento justo para hacer una oración, para presentar a todas las personas que pueden vernos, y qué lindo que puedan experimentar ese amor de Dios, o al menos entender la realidad por qué Dios les está permitiendo pasar por las circunstancias. De pronto hay hermanos que están ahora viendo este programa y están pasando por esa experiencia. Permítanos orar, que Dios lo ayude y que la luz de Cristo venga para que usted entienda que es una etapa temporal y muy corta. El apóstol Pedro dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias que en nosotros han de manifestarse. Entonces oremos a Dios en esta hora. Padre nuestro, invocamos tu gracia bendita, tu amor inefable.
Gracias, amado Dios, por amarnos Amén. a tal manera que fue necesaria la venida de tu Hijo Jesucristo a favor nuestro. Hoy te presento a mis hermanos que, como en algunas épocas pasadas hemos pasado por circunstancias de angustia, de preocupación, de desolación, donde creemos que no estás, pero tú estás esperando el momento para manifestar tu gracia, tu bondad y tu bendición a nuestras vidas. Yo te pido por ellos, por aquellos que tienen una situación física en su casa, en sí mismo, una situación económica, familiar, anímica, espiritual, que por favor tu amor y bondad venga a ellos en esta tarde y tu bendición se haga manifiesta, que una experiencia profunda y maravillosa les visite, Señor, en estas horas o días próximos, para que renazca esa fortaleza, renazca, Señor, esa esperanza y haya bendición en todos ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, amados amigos, amados hermanos, le damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de estar aquí en esta tarde con todos ustedes, compartiendo esta temática que estoy seguro que es de bendición y será de bendición para toda aquella persona que quiera verla y que quiera acercarse, más que en un sentido teórico, en un sentido práctico, experimentar el amor de Dios. Amado hermano, amado amigo, hemos llegado a la parte final, saludando a las personas que están en producción y edición de esta programación, Osneider Jiménez, Jair Coronado y todas las personas, el equipo técnico. Les saludamos en el amor del Señor y deseamos que pasen una feliz tarde, una feliz noche con Cristo. Bendiciones para todos. Amén.